Jorge. Buenas noches. Hola, Amy, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, gracias. Sí. Jorge también nos acompaña. Jorge, ¿desde dónde se comunica usted? Buenas noches, desde Medellín. De aquí. Ya. Sí. Okay. Qué bien. Bueno, Daniela Bustamante también, no la conozco, Daniela. ¿Es de aquí de Medellín o de otra parte? Bueno, parece que está el micrófono. Bueno, bienvenidos entonces. Vamos, yo voy a compartir pantalla. Vamos a empezar como con un pequeño recorderis de la sesión pasada y con la lectura del afiche. Exacto. Bueno, entonces, voy a ir en presentación para que empecemos. Esta sesión, hay que decir, esta sesión será la última de este año, porque dentro de 15 días es 8 de diciembre, es festivo, entonces no tendremos y ya al mes siguiente pues ya estamos en diciembre, entonces ni modo, será pues hoy la última. Vamos a ver cómo nos rinde, si logramos terminar el artículo o si nos queda pendiente para el año entrante. El año entrante estaremos iniciando por los lados de mitad de febrero más o menos, les estaremos anunciando también. Para hoy hemos seleccionado estos epígrafes que van un poco en la dirección de lo que va siendo ya como el final del artículo. Satria, ¿quieres leer, porfa, los epígrafes? Hola, buenas. Ahí se me escucha. Sí, Satria. Bueno, entonces, de Freud, del mismo texto pues que estamos leyendo, entonces tenemos este. Es bien comprensible que los médicos a quienes el tratamiento anímico hipnótico había prometido tantas cosas que después no cumplió, no se cansen de buscar otros procedimientos que posibiliten una influencia más profunda o menos imprescindible sobre el alma del enfermo. Entonces, esta frase nos invita, no hemos llegado a ella, pero nos invita pues como a esta lectura que retomamos hoy. Sí, continúa. Bueno, y de Dante, del canto 10 del infierno. Entonces va por una oculta trocha entre aquella muralla y los suplicios, y yo tras de sus pasos, mi maestro. De alguna manera ya nos avisa de las dificultades del tratamiento anímico, ¿cierto? En la primera, la decepción a quienes los médicos, para quienes el tratamiento anímico había prometido cosas, la hipnosis, ¿cierto? Que después se quedaron sin cumplir. Pero eso no desanima, siguen, buscan, no se cansan de buscar otros procedimientos que posibiliten esto, una influencia más profunda o menos imprescindible sobre el alma del enfermo. Parece contradictorio. Yo no sé si ustedes notan ahí que hay una cosa que no cuadra, que nos es absolutamente paradójica, ¿cierto? Buscar otros procedimientos que posibiliten una influencia más profunda o menos imprescindible sobre el alma del enfermo, o sea, menos imprescindible, veremos a qué se va a requerir en ese momento que estemos, pero uno podría anticipar que el psicoanálisis es una de esos procedimientos que lo permitieron, puesto que Freud está en esa búsqueda.
Y de esa dificultad del tratamiento anímico para el médico, ¿cierto? De la parte del médico, nos anoticia Dante, ¿cierto? Con esta metáfora tan bonita, ¿cierto? Que el maestro va por una oculta trocha entre esa muralla y los suplicios. Eso es del canto, pues, del infierno. Es que tampoco es fácil para el terapeuta, y menos en estos momentos, pues, del inicio. Bueno, eso es lo que nos espera. Vamos entonces con la primera, recordar algunos conceptos, algunas cositas como para que volvamos a cogerle el hilo. El tratamiento anímico es el empeño por provocar en el enfermo los estados y condiciones anímicos más favorables para su curación. Y hemos de suponer que la hipnosis es uno de esos tratamientos. Es un empeño por provocar en el enfermo ese estado favorable, ¿cierto? No es solo, no se trata de dominación, sino de que estaban buscando esas condiciones favorables. La pregunta que estaba animando la lectura de la ocasión pasada era cómo la palabra, el apalabrar, podía tener el mismo efecto hipnótico que otros métodos de la hipnosis, el del reloj, el de la mano, el de dormitarlo a partir de la voz. Bueno, entonces, ¿por qué la palabra también tenía ese efecto? Y en ese sentido empieza a explorar entonces un rasgo clave para esa respuesta, es lo que él ya llama con la forma francesa el rapport. Ese rapport es la conducta del hipnotizado hacia el hipnotizador. Es dormido para el mundo, pero despierto respecto a la persona que lo hipnotiza. Esto quiere decir que solo ve, solo la oye a esa persona, solo a ella la comprende y le responde. El resto del mundo no existe. Luego nos va a decir cómo la representación que el hipnotizador ha dado al hipnotizado mediante la palabra ha provocado justamente aquella relación anímico-corporal que corresponde a sus contenidos. Entonces, entra ya en el orden de situar bien qué es lo que ocurre en el nivel de la palabra, tratando de contestar esa pregunta. Recuerda que diferenciamos esos tres elementos: la palabra como imagen acústica, la palabra como representación y sus contenidos, ¿cierto? Esos contenidos que son los que se transmiten a partir o a través de la representación que la palabra vehiculiza hacia el oído del hipnotizado, ¿cierto? Y es importante esto, la palabra ha provocado justamente aquella relación anímico-corporal que corresponde a los contenidos, ¿cierto? Bueno, aquí la palabra entonces nos va a decir, ha vuelto a ser realmente en salmo. Recuerdan que nos pasó por toda la historia lógica de la medicina para darnos cuenta cómo la medicina se había alejado o había despreciado, había puesto en un segundo lugar la influencia de lo anímico sobre el cuerpo, en la medida en que estaba deslumbrada por todo lo que había descubierto a nivel de la fábrica corporal, ¿cierto? Todo lo que son las células, las funciones, y se veía muy claramente cómo más bien era el cuerpo el que tenía una influencia sobre lo anímico, y había también ese temor que todavía hoy sentimos en cualquier momento y con todas las resistencias, la dificultad de muchas personas a acceder a un tratamiento anímico y más bien a preferir tratamientos farmacológicos, y es la dificultad de creer, de abandonar, decía Freud, el terreno firme de lo corporal, ¿sí? Para empezar a pisar perdón, el terreno de la palabra. Y nos va a decir entonces que en ese momento, cuando ya el médico ha decidido dar el paso, tomar una posición activa frente a la hipnosis, la palabra vuelve a ser realmente en salmo. ¿Por qué? Porque esa relación anímico-corporal provocada por las palabras del hipnotizador sobre el hipnotizado van a implicar una obediencia, y sobre todo va a subrayar él
el acrecentamiento de la influencia corporal de una idea. El acrecentamiento de una idea sobre lo corporal, la influencia corporal que puede tener una idea. Luego más adelante nos va a definir qué es sugestión, que ahí quedamos también en sacar estas definiciones, me parece importante, y es que se llama sugestión al dicho del hipnotizador que ejerce los ya descritos efectos ensalmadores, o sea, la posibilidad de influir de las ideas o de las palabras sobre el cuerpo. Se aplica también ese nombre, aún donde en principio solo existe el propósito de producir un efecto parecido. Y movimientos, sensaciones y toda actividad anímica del hipnotizado obedecen a esta sugestión. Entonces, teniendo en cuenta pues que se llama sugestión a ese dicho del hipnotizador que ejerce esos efectos ensalmadores. Hay que tener en cuenta que aquí donde en principio también se aplica sugestión, donde solo existe el propósito de producir un efecto parecido, y uno diría, pues aunque no se produzca. Bueno, habíamos quedado entonces ya al final en los experimentos que permite los asombrosos experimentos que permite la obediencia hipnótica, los asombrosos descubrimientos, ¿cierto? Procuran hondas visiones sobre la fábrica del alma y crean en el observador un inconmovible convencimiento acerca del poder de lo anímico sobre lo corporal. Eso es lo que permiten esos experimentos sobre la obediencia hipnótica. Nos dio 3, yo puse 2, pero me faltó el tercero. El primero es que hacerle ver lo que no existe, ¿cierto? Sí, hacerle ver una serpiente allí donde no existe. Lo contrario, el segundo sería lo contrario, se le prohíbe ver lo que está ahí, recuerdan, se le prohíbe ver a una persona, es como si estuviera transparente, ¿cierto? No la ve. Es ahí donde vemos como el germen de lo que es posible explicar como la represión. Y por último, la sugestión poshipnótica, como después de estar despierto, después de que ya ha pasado el momento de la hipnosis, la persona sigue bajo la influencia de la sugestión dicha por el hipnotizador. Y eso es asombroso. Y que es el caso de la sombrilla, ¿cierto? Si la abre y cualquier razón o explicación que pueda dar suena como coja, como que no funciona. Entonces habíamos quedado ahí, yo creo más o menos. Vamos entonces a continuar en el capítulo, en la párrafo 32. Yo debo de presentar para que Satría presente hola Luz Amparo, ¿cómo estás? Para que Satría presente entonces el texto y volvamos y continuemos la lectura. Un segundito, ya lo voy abriendo. Página 128, párrafo 32. Mientras tanto, también les recuerdo, me equivoqué, hubo como una ilusión, y es que les había dicho que lo que continuaba la semana pasada, hace 15 días, que nos iba a hablar de la alucinación y de la relación entre la fantasía y la realidad, pero resulta que no, que eso lo había hablado ya en el capítulo 29, se me pasó por alto subrayarlo y me parece interesante porque va a tener que ver con esto que va a llegar en el capítulo 32. Lo quería subrayar porque es que está muy, o sea, nos da pistas de cómo concebir eso que es estos términos que son tan parecidos, pero que desde el punto de vista clínico son muy importantes de diferenciar: fantasía, ilusión, alucinación. Y la clave es que, por ejemplo, en el hipnotizado se observa que él ha visto y oído como vemos y oímos en el sueño. Es en el párrafo 29. No sé si de pronto ahí nos vemos un ratico. Entonces se observa que él ha visto y oído como vemos y oímos en el sueño. 2 puntos, ha alucinado, ¿cierto? Evidentemente es tanta su credulidad hacia el hipnotizador que está convencido de que no puede menos que ver una serpiente si ésta se la anunció.
y esta convicción influye con tanta fuerza sobre lo corporal que realmente ve la serpiente, tal como por lo demás en ocasiones también puede suceder en personas no hipnotizadas. Que me recuerda un poco el texto de Freud sobre los trastornos psicógenos de la visión. Entonces es increíble, asombroso ese poder de la sugestión, o ese poder de la palabra en relación en ese rapport hipnótico. Bueno, sí, verás, vamos entonces aquí donde dice 32, el despertar de la hipnosis. Eso. Solamente quería pues como hacer esa puntualización, ¿cierto? No solamente una alucinación implica ese efecto y esa credulidad, creer en ella. Okay. Ahí vamos. ¿Listo? Patria, si querés leer o intentar la lectura ahí. Sí. Despertar de la hipnosis. Ay, es que no se me estaba escuchando, estaba hablando así sin sonido. Ah, ya, sí. Bueno, entonces vamos acá. Entonces voy a leer este primer párrafo mientras alguien se anima a empezar. Bueno, el despertar de la hipnosis se produce fácilmente por medio de la palabra autoritativa del hipnotizador. Despierte usted. En las hipnosis más profundas, nada se recuerda después de lo que se vivenció durante la hipnosis bajo el influjo del hipnotizador. Este fragmento de vida anímica permanece, por así decir, atrapado del resto, apartado del resto. Otros hipnotizados tienen un recuerdo de tipo onírico, y aún hay otros que lo recuerdan todo, pero informan que estuvieron bajo una compulsión anímica a la cual no valía resistirse. Sí. ¿Qué subrayazo que comentar de ahí eso? No me pareció como claro, pero pues como yo no recuerdo haber leído esto, sabiendo que ya releí pues los párrafos. Sí, qué curioso. No, me parece como interesante esas tres formas de, pues que hay personas que no recuerdan absolutamente nada y otros que sí recuerdan pues como si fueran un sueño, pero no se me ocurre como más. Y esa tercera que me parece también bien interesante, ¿cierto? Léela y reléela, porfa. Otros hipnotizados tienen un recuerdo, sí, otros hipnotizados tienen un recuerdo de tipo onírico y aún hay otros que lo recuerdan todo, pero informan que estuvieron bajo una compulsión anímica a la cual no valía resistirse. Como si no pudieran resistirse a esto. No sé si les hace pensar en algo cuando se está bajo una compulsión anímica. Eso que dices es muy valioso, ¿cierto? Si uno dijera ciertas compulsiones, o sea, si hablamos de los, actualmente, de los tocos, de las adicciones o de cosas, de impulsos que las personas no pueden contenerse, ¿cierto? No quisieran, pero algo los obliga a hacerlo. Releyéndome me ponía a pensar como justamente en ese efecto sugestivo, tratando un caso de adicción, ¿cierto? Me decía el joven que era algo a lo que se veía eso, obligado, sin saber por qué. Después del trabajo analítico, realmente estaba obedeciendo efectivamente
a una orden, ¿cierto? Que él había olvidado hacía muchos años, ¿cierto? Una frase, una ahí era del orden de una especie de autosugestión que entraba en relación con una palabra que había escuchado de uno de su padre. Entonces entraba en contradicción la frase del padre, lo que él le respondió, le hubiera querido responder y había olvidado muchísimo tiempo. Y las dos cosas lo obligaban a acudir, lo obligaban compulsivamente a drogarse. Cuando él descubre esas que podemos decir ahora a la luz de esto, esas dos sugestiones que estaban en contra y que determinaban la adicción, la adicción y la compulsión a la adicción desaparece y después la adicción completa, que además estaba anudada a una adicción sexual también. Entonces, es eso, me hace pensar en cómo realmente estos fenómenos de la hipnosis nos esclarecen eso que ocurre, como decía tan bonito en párrafos anteriores, lo que acontece en la fábrica del alma, ¿cierto? Ese punto. Entonces es como si lo hubiera olvidado, olvida la sugestión, pero no la orden hipnótica, ¿cierto? Después de que eso ocurre, él está atrapado, está encadenado a esas dos, sugestión y contrasugestión, porque era de él mismo. Otra cosa que me llama la atención es la primera, ¿cierto? El despertar de la hipnosis se produce fácilmente por medio de la palabra autoritativa o autoritaria, ¿cierto? Del hipnotizador. Despierte usted, o sea, es una orden. Me llama la atención porque hablando justamente de estos elementos de alucinación, de ilusión, también así en un texto muy bello que se llama El delirio y los sueños, en la gradiva de Jensen, justamente Freud destaca la diferencia entre el delirio neurótico y el delirio psicótico y habla como ese dirigirse a la persona, despierte usted, despierte fulanito, nombrarlo y con un tono fuerte va a implicar que la persona salga de ese delirio, en el caso del delirio neurótico. Entonces, son todos estos fenómenos que pueden esclarecerse como a partir de lo que va ocurriendo en la hipnosis. Bueno, si quieren continuamos. Nada, qué interesante eso y hace pensar, pues como Freud nos viene hablando de hipnosis y sugestión, que hace pensar este párrafo mucho como en las sugestiones por fuera de la hipnosis, que es también lo que usted nos ha dicho. Pues que de alguna manera estos ejemplos pues no han sido, pues digamos, sugestiones implantadas, impuestas en una hipnosis pues así como directa, pero tienen efecto en la vida de los sujetos. Entonces, como estas sugestiones que se hacen presente pues como en la vida, en general, no solamente pues gracias a ese procedimiento específico de la hipnosis, sino como que las sugestiones como algo más generalizado y como todavía muy vigente, en cualquier momento Claro, creo. que sí, él incluso en algún momento utiliza la palabra encadenamiento, o sea, quedamos encadenados a esas, como el hipnotizado, queda encadenado ¿a qué? Que es que solamente puede ver, oír, responder y hablarle al hipnotizador, queda encadenado a sus palabras, está pendiente de sus palabras y esas palabras influyen en él y en su cuerpo, entonces es eso, es por eso que uno diría que efectivamente los dichos, las expresiones, las palabras a las que hemos encadenado nuestro hacer y nuestro ser son inconscientes justamente por eso, ¿cierto? El hecho de ser inconscientes no implica que se les quite efecto de ninguna manera. Estamos, como dice
tan bonito, atrapados en los grilletes infantiles, por ejemplo, de la sexualidad, decía en alguna otra parte, pero esos grilletes no son solamente en el orden de la satisfacción, sino en las palabras que han que han determinado cierto tipo de satisfacción, como en el caso del paciente que les hablé. Sí, es así. Y cada uno puede, si has pasado por análisis, encontrar cómo estaba capturado, hipnotizado por una frase dicha por alguien, padre, madre, hermano, o simplemente del ambiente, ¿cierto? Que está por ahí. Ok, bueno. Continuemos, sí. ¿Quién se animara a leer? Pronto, Luisa. Yo me animo. Dale, gracias. Es difícil exagerar el beneficio científico que a médicos e investigadores del alma ha aportado la familiaridad con los hechos hipnóticos. Ahora bien, para apreciar la importancia práctica de los nuevos conocimientos, pongamos en el lugar del hipnotizador al médico y en el lugar del hipnotizado al enfermo. ¿Acaso no parece llamada la hipnosis a satisfacer todas las necesidades del médico en la medida en que quiere presentarse como médico del alma frente a los enfermos? La hipnosis presta al médico una autoridad mayor, quizá de la que ningún sacerdote o taumaturgo poseyó jamás, pues reúne todos los intereses anímicos del hipnotizado en la persona del médico. Deroga en el enfermo esa discrecionalidad de su vida anímica en que hemos discernido el caprichoso obstáculo para exteriorización de influjos anímicos sobre el cuerpo. Instituye en sí y por sí un aumento del imperio del alma sobre lo corporal. Como únicamente se observaba a raíz de los más potentes afectos. Y la posibilidad de hacer que solo después, en el estado normal, salga a la luz lo que en la hipnosis se introdujo en el enfermo, su gestión poshipnótica, pone en manos del médico el recurso de emplear el gran poder que se ejerce en la hipnosis para modificar el estado del enfermo en la vigilia. Así, ella ofrecería un simple paradigma del modo de curación por tratamiento anímico. El médico pone al enfermo en el estado hipnótico. Le imparte la sugestión, modificada según las diversas circunstancias, de que no está enfermo, que tras despertar no registrará los signos de sus dolencias. Lo despierta después y le es lícito abrigar la expectativa de que la sugestión habrá hecho lo suyo contra la enfermedad. Y tal vez, si una sola aplicación no bastó, habría que repetir el procedimiento tantas veces como fuese necesario. Bueno. Es como, pues no sé, está largo el segundo. Sí, sí. Entonces, releo nuevamente. Sí. Dice, es difícil exagerar el beneficio científico que a médicos e investigadores del alma ha aportado la familiaridad con los hechos hipnóticos. Ahora bien, para apreciar la importancia... Hay beneficios, ¿cierto? Comentemos ahí cada frase. Sí, ¿cómo la entendiste ahí? Sí. Que hay unos beneficios para aquellos que se han familiarizado con la hipnosis, pues hay unos beneficios de este tratamiento. El beneficio científico, ¿cierto? El médico es eso, médico en términos de tratamiento e investigador. Él hace énfasis en esa investigación. Sí, ha aportado eso. Los hechos hipnóticos, pues ya hemos visto cómo pueden ampliar esa perspectiva científica de la concepción del tratamiento anímico. Ok. Seguí. Ahora bien, para apreciar la importancia práctica de los nuevos conocimientos, pongamos en el lugar del hipnotizador al médico
y en el lugar del hipnotizado al enfermo. Bueno, Entonces ya no es el beneficio como... científico, sí, ya no es el Sí. beneficio científico, sino que ya se va al otro aspecto. Sí, continúa. ¿Cuál? ¿Acaso no parece llamada la hipnosis? No, pero digamos ahí, que para apreciar la importancia práctica, eso de los nuevos conocimientos, fíjense cómo van las dos vías, ¿cierto? El beneficio científico que da la familiaridad con la hipnosis, pero esa es la investigación y la parte práctica, ¿cierto? La parte terapéutica, entonces ya viene para apreciar la importancia práctica de esos nuevos conocimientos, ya ahí sí nos pone en la analogía, en lugar del hipnotizador al médico y en el lugar del hipnotizado al enfermo, ¿cierto? Entonces estaba hablando de la hipnosis por fuera, digámoslo así, de la dimensión del registro médico, ¿cierto? Lo estaba haciendo en el orden de un hipnotizador común y corriente que lo presenta en un teatro, pero aquí ya no lo pone en cómo podría, por analogía, apreciarse la importancia práctica de ese nuevo conocimiento y hace esta suposición. Ahí sí, continúa. ¿Acaso no parece llamada la hipnosis a satisfacer todas las necesidades del médico en la medida en que quiere presentarse como médico del alma frente a los enfermos? Satisfaría todas las necesidades pues del médico. Vamos a ver cuáles son esas necesidades en el momento de presentarse como médico del alma, ¿cierto? Como en ese momento diríamos psicólogo, psiquiatra o psicoanalista. La hipnosis presta al médico una autoridad mayor, quizás de la que ningún sacerdote o traumaturgo poseyó jamás, pues reúne todos los intereses anímicos del hipnotizado en la persona del médico. Deroga en el enfermo. Perdóname, ahí como en este punto y coma, uno podría decir que este es el punto 1, ¿cierto? Primero, ¿cierto? Le presta al médico una autoridad mayor, quizá de la que ningún sacerdote o taumaturgo poseyó jamás. ¿Por qué? Porque reúne todo, absolutamente todo el interés anímico del hipnotizado en la persona del médico. Ese es el primer punto. Segundo, deroga en el enfermo esa discrecionalidad de su vida anímica en que hemos discernido el caprichoso obstáculo para exteriorización de influjos anímicos sobre el cuerpo. Ese es el segundo. ¿Cómo lo entendemos? Eso está más difícil de entender. Sí, deroga en el enfermo. Derogar es que quita, elimina, ¿cierto? Jorge, sí. Sí, tal vez se puedan recordar ahí ejemplos mencionados antes respecto a que ciertas sugestiones hipnóticas no tienen un efecto completo porque en el sujeto hipnotizado hay ciertos prejuicios. Por ejemplo, dice Freud, en una joven muy pudorosa, si se le sugestiona la orden de desvestirse, pues ella tendrá mucha resistencia a hacerlo. O a una persona honesta se le da la orden de hacer un robo, se va a resistir también, pues por su constitución pues, psíquica. Entonces, probablemente Freud se refiera a esos casos en los que, dice él, hay una discrecionalidad pues de la vida anímica del enfermo, del hipnotizado que obstaculiza la acción del médico sobre él. Exacto. Y aquí ya ese interés, si el médico se presenta como médico del alma, se caería esa discrecionalidad que se puede manifestar así como lo planteas, Jorge, exactamente. Y esa discrecionalidad sería pues un obstáculo para exteriorizar los influjos anímicos sobre el cuerpo, exacto, para exteriorizar los influjos anímicos sobre el cuerpo. Hay cierta discrecionalidad que aquí quedaría por fuera.
Muy bien, van dos entonces, ¿cierto? Que tendría más importancia que cualquier curandero, por decirlo así, y que podría echar por tierra cualquier objeción o discrecionalidad del hipnotizado para permitir exteriorizaciones de la palabra sobre el cuerpo, ¿cierto? Ok, vamos al tercero. Instituye en sí y por sí un aumento del imperio del alma sobre lo corporal. Como únicamente se observaba a raíz de los más potentes afectos. Es decir, si lo que hemos trabajado pues como mediante el poder ensalmador de la palabra, se tiene efecto desde el alma hacia lo corporal, ¿no? Sí, y tal vez recuerdan que él hacía un inventario de los poderes anímicos que podían influir sobre el cuerpo y estaban los grandes afectos, también la tensión, la desviación de la atención o la expectativa, ¿cierto? O sea, la expectativa angustiada o la expectativa esperanzada, ¿cierto? Entonces está, y otro cuarto poder sería el de la palabra, pero él decía que los grandes afectos tienen una gran influencia sobre el alma, una gran alegría puede curar una enfermedad, ¿cierto? O un gran susto también lo contrario. Pero en el caso del alivio, los más potentes afectos, si una persona está bajo el influjo del amor, pues puede estar aliviada, ¿cierto? Puede aliviarse de una fuerte dolencia, una gran alegría también. Y estando frente a esa posibilidad, un aumento instituye al presentarse como médico del alma, ¿cierto? Al capturar toda la atención del hipnotizado, del paciente hipnotizado y de tumbar, echar por tierra cualquier objeción que permitiera esa exteriorización de los influjos anímicos sobre el cuerpo, va a haber esta tercera condición que instituye esa relación, ese rapport, instituye en sí y por sí un aumento del imperio del alma sobre el cuerpo, como únicamente se observaba a raíz de los más potentes afectos. Entonces va a poner en una relación de equivalencia ese poder de los potentes afectos que el médico no se puede servir de esos afectos, no se puede permitir producirlos, pero la palabra le va a permitir ese imperio del alma, es que es fuerte la palabra, ese aumento del imperio del alma sobre el cuerpo, entendido el alma en este sentido pues de la sugestión, ¿cierto? Y de esa sugestión que va a tener como efecto ese poder ensalmador, la influencia de lo anímico sobre lo corporal. Entonces, le da un poder inmenso a la palabra. Es impresionante. Estamos, el texto de Lacan, o la expresión de Lacan sobre el poder de la palabra, ¿cierto? Es impresionante, pero ya vemos de dónde y por qué viene. No es solamente porque haga efecto, sino que este texto nos muestra en qué equivalencia de poder está, que es respecto a los más potentes afectos. Increíble, asombroso, esto no lo había yo remarcado. Es aquí releyéndolo con ustedes como que me doy cuenta y me parece increíble, ¿cierto? Exacto, muy bello. Vamos al cuarto. Dice, y la posibilidad de hacer que solo después, en el estado normal, salga a la luz lo que en la hipnosis se introdujo en el enfermo, sugestión posthipnótica. Pone en manos del médico el recurso de emplear el gran poder que ejerce en la hipnosis para modificar el estado del enfermo en la vigilia. Los efectos, sí, de la sugestión cuando ya está
en vigilia, que me parece grandioso, que no solo duran, pues no solo están mientras la persona está en la hipnosis, sino que tenían, no sé si duraban mucho, si luego no retornaban, ¿cierto? Pero por lo menos pues sí tenía efectos posteriores a la hipnosis, poshipnóticos. Exactamente. Sí. Pone en manos del médico el recurso de emplear ese gran poder que ejerce en la hipnosis para modificar el estado de la vigilia. Eso, por el experimento de la sugestión poshipnótica permite eso, que el médico pueda influir tal como lo planteabas. Perfecto. Entonces, esos 4 puntos dan cuenta de la importancia práctica de la hipnosis cuando se practica por fuera del registro médico para ya la práctica médica, cuando se pone en analogía con el médico. Ok, sí, continúa. El médico pone al enfermo en el estado hipnótico, le imparte la sugestión modificada. No, pero perdóname, devolvete que hay una frase que quedó aquí. Así ella. Perdón. Así ella ofrecería un simple paradigma del modo de curación por tratamiento anímico. La hipnosis, ¿sí? un paradigma, un ejemplo, ¿cierto? Sí. El médico pone al enfermo en el estado hipnótico, le imparte la sugestión, modificada según las diversas circunstancias. Sé que no está enfermo, que tras despertar no registrará los signos de su dolencia. O sea, esta es la sugestión, ¿no? De eso. Que no está enfermo ni que hay signos del dolor. Exacto. Ok. ¿Continúo? Sí, este es como el procedimiento, ya aquí nos va a dar como, sobre este paradigma nos va a dar cómo se procedería eso. Ok, lo despierta después si le es lícito abrigar la expectativa de que la sugestión habrá hecho lo suyo contra la enfermedad. Y tal vez, si una sola aplicación no bastó, habría que repetir el procedimiento tantas veces como fuera necesario. Pero el procedimiento pues es claro, pero la clave está ahí, ¿cierto? Le imparte la sugestión en la hipnosis y luego al despertar lo despierta y luego ya lo despierta después y le es lícito abrigar la expectativa al médico de que la sugestión habrá hecho lo suyo contra la enfermedad. Y si es necesario, varias hipnosis. Ok. Esas son todas las ventajas prácticas de aplicar la hipnosis pues en medicina. Tiene esos 4 elementos. Entonces, la hipnosis es un paradigma, ¿cierto? Así la hipnosis ofrecería un simple paradigma del modo de curación por tratamiento anímico. No es el único, pero es un paradigma de cualquier otro tratamiento anímico que pudiera proponerse, ¿cierto? Ofrecería ese paradigma la hipnosis. Continuemos, sí. Yo tengo ahí una pregunta. Sí. En esta última parte, pues donde dice, tal vez si una sola aplicación no bastó, habría que repetir el procedimiento tantas veces como fuera necesario. Yo me pregunto si esa repetición posible en la medida en que como que los síntomas no cedían, digámoslo de esa manera, pudo haber llevado entonces a Freud más adelante como a desistir de este tratamiento y pensar que había otra cosa, o sea, como que era lo que hacía que ese síntoma insistiera a pesar de las distintas veces que se le aplicara el tratamiento hipnótico. Pues me hace como pensar eso, o sea, tenía que llegar a repetirlo, qué era lo que impedía que una vez o 2 veces no fuese suficiente, qué del enfermo hacía que se impusiera a la técnica total. Sí. Bueno, más adelante nos va a decir. Podría mencionar, pues no sé, creo que en lo que hemos leído por ahí ya al inicio mencionaba que una era
que la persona estuviera pues como muy ansiosa por en sí, muy expectante en sí por el proceso hipnótico, y la otra era que pues que no tuviera, que no creyera. Y Freud ponía como esas dos características para que no se pudiera hipnotizar, ¿no? No sé si psíquicamente pues habrán otros elementos, pero él mencionaba eso. Pero aquí van las dos apreciaciones de ustedes van un poco en sentido contrario y son muy válidas, ¿cierto? Pero son objeciones contra la hipnosis. La una es en el sentido de que sería insuficiente, o sea, si hay que repetir es porque efectivamente no hubo efecto, no hubo curación. Entonces habría que repetirlo, ¿cierto? Y la otra es ya de las dificultades del hipnotizado, ¿cierto? Ya las dificultades del lado del hipnotizado, mientras que la de la curación podría ser que el médico no dio la sugestión que era o se le pasó por alto algo, bueno, tiene que ser algo que no funcione. Más adelante él va a venir sobre los límites, aquí nos está mostrando esas dimensiones de los beneficios científicos y de los beneficios prácticos. Ya va a empezar a hablar de las limitaciones. Más adelantico van a encontrar respuestas y los amparos. Eso. Entonces continuemos. Me hace pensar. Sí, Sofía. No, en la frasecita que traíamos al principio, pues que también está más adelante, pero que decía esto de imprescindible, pues la palabra esa imprescindible que sonaba como raro, que él decía pues como buscar un método menos imprescindible, que me hace pensar en esto de que hubiera que repetirlo. Pero bueno, ya llegaremos allá. Exacto. Listo. Continuemos entonces. ¿Quién quiere leer? Los amparos de animales. Sí, me animo. Problema, sí. Dice, un solo reparo podría ser abstenerse a médico y pacientes de emplear un procedimiento terapéutico tan promisorio. Si se averiguara que la hipnosis contrarresta sus beneficios con un daño en otro terreno. Por ejemplo, si deja como secuela una perturbación o un debilitamiento permanentes en la vida anímica del hipnotizado. Pero las experiencias hechas hasta hoy bastan para aventar ese reparo. Las hipnotizaciones aisladas son totalmente inocuas y aún las hipnosis repetidas no son nocivas en general. Solo hay que poner de relieve algo. Toda vez que las circunstancias hacen necesaria una aplicación permanente de la hipnosis, se produce una habituación a ella y una dependencia respecto del médico hipnotizador, lo cual no puede contarse entre los propósitos de este procedimiento terapéutico. Bueno, de ahí, sí, contaba. Empiezo a releer. Un solo reparo podría ser abstenerse a médico y pacientes de emplear un procedimiento terapéutico tan promisorio. Si se averiguara que la hipnosis contrarresta sus beneficios con un daño en otro terreno. Por ejemplo, si deja como secuela una perturbación o un debilitamiento permanentes en la vida anímica del hipnotizado. Pues hasta ahí lo está planteando como hipótesis. Pues dice si se averiguara. Sí. Y lo señala como un solo reparo. Bueno, pero las experiencias hechas hasta hoy bastan para aventar ese reparo. Aventar ahí, ¿qué significa? Descartarlo. Exacto. Las hipnotizaciones aisladas son totalmente inocuas y aún las hipnosis repetidas no son nocivas en general. Solo hay que poner de relieve algo. Hasta ahí, porque entonces ahí, dame un segundito porque ahí va a cambiar de tema. Entonces, no hay ningún efecto colateral, no hay ningún efecto secundario
nocivo, entonces se puede, ¿cierto? Porque si alguien dijera, no, es que va a dejar secuelas psíquicas, va a dejar secuelas a nivel de cualquier funcionamiento, etcétera, ahí sí se prohibiría, ¿cierto? Ni modo de efectuarlo, pero no hay ninguna ni perturbación ni debilitamiento permanente en la vida anímica del hipnotizado, pasa desapercibido. Ahora, aquí ya va a asumir algo del orden de lo que venías preguntando arriba, léelo y verás que ya va en el otro, va en otro sentido. Bueno, entonces solo hay que poner de relieve algo. Es que las circunstancias hacen necesaria una aplicación permanente de la hipnosis, se produce una habituación a ella y una dependencia respecto del médico hipnotizador, lo cual no puede contarse entre los propósitos de este procedimiento terapéutico. Puede generar adicción. Exacto, habituación, que haya una dependencia respecto del médico hipnotizador y eso no sería algo deseable, pues no se puede Pero contar. lo más charro es que es una dependencia al médico, no al paciente. Sí. Ajá. Una dependencia respecto del médico hipnotizador, sí. Una habituación, se habitúa. Exacto. Y eso sí no funciona. Continuemos a ver qué otras objeciones hay, sí. Adela, Ay, que tengo. es... Sí, decís, Atría. Pues, pero ya es como saliéndose un poco de Sí, la literalidad sí, del párrafo, sí, que sí. pues cuando Freud dice como que no hay ningún riesgo, pero Ujú, en los párrafos anteriores, los anteriores dos creo, cuando, sobre todo cuando Ana nos ponía estos ejemplos de los efectos tan intensos que puede tener una sugestión en la vida de alguien, pues no necesariamente impartidos bajo hipnosis, pero lo hacen a uno pensar pues en que pudiera ser delicada una sugestión, incluso impartida bajo hipnosis, pues porque uno sabe, pues como que si uno, digamos, en análisis se da cuenta del efecto que tienen ciertas sugestiones en la vida de uno, pues, pero que no fueron bajo hipnosis. ujú. Pero entonces uno piensa que tal vez habría que tener mucho cuidado también con las sugestiones bajo hipnosis. Pues pensaría uno, aunque también aquí está diciendo Freud, pues como que ni siquiera cuando uno quisiera es suficiente porque hay que repetir y hay que repetir, pero también le hace pensar a uno pues como en la ética del que haga la hipnosis, ¿cierto? Del sugestionador, porque por ahí pues puede decir que se le quita el dolor, pero también cualquier cosa que se le ocurra, ¿no? Porque el otro está como bajo su dominio. Bueno, no, eso era. Exactamente, eso. Sí. Ahora lo está pensando como para dolencias pues del cuerpo, ¿cierto? Concretas, un dolor, un malestar. Y en algún momento decía, ¿cierto? La confianza del médico va a ser importante. No recuerdo si antes o lo que va a venir enseguida. Sí. Ujú. Adela, ¿quieres continuar? Creo que Dice, sí. Eso. Ujú. ahora bien, el tratamiento hipnótico significa realmente una gran ampliación del poder de acción del médico y, así, un progreso del arte terapéutico. Puede aconsejarse a todo enfermo confiar en él si es ejercido por un médico experto y digno de confianza. Ahí. Ajá, exacto. Ujú. Sí, Sigo. sí, sí. Ujú. Pero debiera utilizarse la hipnosis de otra manera que la hoy habitual. Por lo común, se recurre a esta clase de tratamiento solo cuando todos los otros medios han sido infructuosos y el enfermo ya está acobardado y desanimado. Entonces, abandona a su médico que no puede hipnotizar o no practica ese método y acude a un médico extraño, quien las más de las veces no hace ni puede hacer otra cosa que hipnotizar. Ambas cosas son desventajosas para el enfermo. El médico de cabecera debería de estar familiarizado
con el método hipnótico y aplicarlo desde el comienzo cuando juzgare adecuado a ello el caso y la persona. Así la hipnosis, toda vez que resultare utilizable, estaría en un pie de igualdad junto a los otros procedimientos terapéuticos y dejaría de constituir un último refugio o incluso la recaída desde lo científico en el curanderismo. Ahora, dejo ahí Sí, releamos hasta ahí porque creo que ahí ya va a cambiar de Sí. temática. Sí, releamos ahí, comentemos ahí esa parte, sí. Te voy a leer la primera proposición. Ahora bien, el tratamiento hipnótico significa realmente una gran ampliación del poder de acción del médico y así un progreso del arte terapéutico. Bueno, ese es como muy claro pues que ayuda, que se ayuda a tener el poder del médico, pues habrá mayor efecto terapéutico para el paciente. Queda Con más esa ampliación. eso, la ampliación del tratamiento hipnótico. Puede aconsejarse a todo enfermo confiar en él si es ejercido por un médico experto y digno de confianza. ¿Cuál es lo que tenemos ahorita? ¿Cierto? Alguien éticamente confiable. Sinónimo. Y experto, eso, experto y digno de confianza. Pero debiera utilizarse la hipnosis de otra manera que la de hoy habitual. Por lo común, entonces nos va a explicar cómo es, ¿cierto? Por lo común se recurre a esta clase de tratamiento solo cuando todos los otros medios han sido infructuosos y el enfermo ya está acobardado y desanimado. Pero debiera utilizarse la hipnosis de otra manera. Entonces, nos está diciendo cómo es la forma habitual, ¿cierto? La forma habitual es que se recurre cuando ya los otros medios han sido infructuosos y el enfermo está acobardado y desanimado. Y entonces abandona a su médico que no puede hipnotizar o no practica este método y acude a un médico extraño quien la más de las veces no hace ni puede otra cosa que hipnotizar. Exacto. Donde es otro médico que no tiene confianza, ¿cierto? Ajá. No es un médico, no es el médico familiar, el médico que lo ha estado tratando, sino que es un médico extraño, un hipnotizador. Ambas cosas son lo que se hace de común, que se recurre a esta clase de tratamiento solo cuando todos los otros medios han sido infructuosos y el enfermo está acobardado y desanimado. Y acude a un médico extraño. Y la otra es acudir a un médico extraño, ¿cierto? Entonces, ambas cosas son desventajosas para el enfermo. El médico de cabecera debería estar familiarizado con el método hipnótico y aplicarlo desde el comienzo, pero se nos durmió la que pasa esto. Perdón. Sí. Desde el comienzo, cuando juzgare adecuado a ello el caso y la persona. Exacto. Así la hipnosis, toda vez que resultare utilizable, estaría en un pie de igualdad junto a los otros procedimientos terapéuticos y dejaría de constituir un último refugio o incluso la recaída desde lo científico en el curanderismo. Pues yo lo que entiendo es que los médicos, que todos los médicos deberían de tener experticia en la vaina de la hipnosis para que se igualara a hacerlo terapéutico y no cayera de lo científico a ser como curandero. Ah, no, entonces es que, pero es que ese médico cura con unos métodos muy raros como la hipnosis, entonces la gente se enreda y dice, ah, esto es curanderismo, pues como dice ahí, que fuera como una práctica
una práctica habitual del médico o algo que se le enseñara en su currículum de medicina, pues por decirlo así, o así lo entiendo, pues para que... Exactamente, exacto, que el médico de cabecera con el que hay confianza, por eso plantea la importancia de que sea un médico experto y de confianza. Entonces, ¿qué le falta al médico de cabecera? La experiencia y la formación en hipnosis, que si estuviera formado, pues aplicaría la hipnosis, la combinaría con los médicos, con los métodos tradicionales de tratamiento de la enfermedad, ¿cierto? Sea corporal o anímica, pero no dejarlo como último recurso y como él no sabe, pues recomendarlo a alguien que ejerza y que ya no va a tener la confianza del posible enfermo, del posible paciente, ¿cierto? ¿No? Y puede caer, ¿cierto? Recaída desde lo científico en el curanderismo, que eso me parece muy importante, ¿cierto? El carácter científico que él le está dando aquí a la investigación de la hipnosis respecto a lo que es la práctica curandera, que sería simplemente práctica y estafa, o sea, me llama mucho la atención, que digo esto, no sé, es que ahí, repasando el seminario 24, habla Lacan de cómo el tratamiento anímico en general y el psicoanálisis puede llegar a ser una estafa en la medida en que, aquí se me hace análogo al curanderismo, ¿cierto? En la medida en que sería una lógica de un palabrerío que tendría dinámicas de sugestión, ¿cierto? Y no realmente el procedimiento psicoanalítico tal como es él, que es un ejercicio de la palabra, que es una práctica lenguajera, va a decir, pero que tiene esa finura, ¿cierto?, de ceñirse por las lógicas y las ilógicas también del lenguaje, ¿cierto?, y de la palabra. Entonces, es eso, ¿cierto? Se conserva, aunque aparte de las discusiones que se digan de que el psicoanálisis, eso no es una ciencia, no, es el cuidado, la ética de la investigación psicoanalítica que es propia de cualquier tratamiento anímico, ¿cierto? Entonces, eso pone el tratamiento anímico en ese nivel de ética de la investigación, ¿cierto? Para ponerla en analogía con lo que podríamos llamar científico, ¿cierto? Si no, sería caer en el curanderismo o en la estafa, ¿cierto? Bueno, Ay, yo quisiera y contar decir, una cosita, sí, qué una rico cosita decir. chiquita, Sí. que una vez, pues, pero hace ya varios meses, entonces no lo recuerdo tan nítidamente, un compañero que estudia neurología me contaba que en el hospital, en neurología, hay a veces casos muy difíciles, muy, muy difíciles que no tienen, pues, como muy buena respuesta, y que había una psiquiatra en el hospital que utilizaba la hipnosis para tratamiento, pues en este momento, ¿cierto? O sea, es algo como de contemporáneo, que utilizaba la hipnosis pues para el tratamiento intrahospitalario en algunos pacientes. Y bueno, y él me decía que era muy interesante porque a veces tenía algunas respuestas que no tenían ellos con ningún tratamiento de los que hacían, pues los neurólogos. Que a veces eran pues como respuestas como extraordinarias, pues que no se esperaban. Y también la otra vez, no sé si se acuerdan cuando una anestesióloga que trajimos pues como una pequeños fragmentos de lo que ella nos contó, también de ciertos usos pues como muy, muy específicos de la hipnosis en este tiempo. Esas dos cosas me hacen pensar pues que tal vez al final del texto o cuando empecemos el otro año pudiéramos como hablar un poco de por qué será que siendo, pues lo que dijo Freud ahorita, como la hipnosis abre las posibilidades, pues al menos uno saber que existe, como evidenciar una cosa tan extraordinaria, como por ejemplo una orden poshipnótica o que una persona con una parálisis histérica que no se le quita con nada y que es bien difícil de tratar, que nadie la logra tratar, que al menos por un momentico se le quite. Eso es algo extraordinario, que digamos uno en la formación médica y en general cualquiera que esté en el área de la salud no tiene acceso a eso en este momento, pues
uno de pronto si sabe de la hipnosis es como por ahí en un circo, ¿cierto? O algo así. Sí, Como porque que no lo pasan, no lo trabajan en ningún momento en la formación médica. no, nunca. Y es como algo, o sea, verlo es algo extraordinario y sin embargo yo creo que es yo sigo pensando que de pronto es un procedimiento que tiene, pues que es delicado, que tiene como su, pues bueno, no sé, eso ya lo hablaremos luego, pero como que qué será lo que ha hecho que se desconozca, que se vuelva a enterrar. No para usarlo, digo, tal vez no para usarlo, pero para al menos abrir como como, como el pensamiento pues de los médicos e investigadores a las posibilidades. Porque, y bueno, y también por qué se ha dejado de usar. Entonces, tal vez como que esas preguntas tenerlas ahí para pensarlas cuando terminemos como este texto, porque bueno, Freud nos va diciendo unas cosas de por qué es bueno, por qué no, y bueno, ya esperaremos como la conclusión del texto y también que Freud no se quedó en la hipnosis. Entonces, como que es muy interesante, pues sabiendo que es como, es tan Exacto. extraordinario, sí. Ujú. Y cómo ahora vuelve a resurgir, ¿cierto? Se olvidó un tiempo, pero ahora vuelve a resurgir, o por lo menos vemos que resurge en la época de que conversamos al principio del texto sobre, no, en otro texto hablando sobre la hipnosis, del uso que te da en Francia a la hipnosis en anestesiología, ¿cierto? Y luego veíamos cómo hay institutos y cursos por internet para aprender a hipnotizar, pero eso está fuera de la formación médica, es algo como paralelo, ¿cierto? Y ¿qué hace que ahora que vuelva a utilizarse? Llama la atención que sea justamente en neurología, muy rico tener en cuenta esa experiencia de tu colega para tenerlo en cuenta al final. Muy rico. Pero yo creo que esa decadencia, pues, pues es una opinión mía, puede venir de que la hipnosis fue un espectáculo. En cuanto se lleva pues como a la televisión, a los escenarios, donde hay mucha gente y sirve para divertir. Entonces, pues se cambió totalmente ni siquiera de curandería, porque si tuviera como la connotación de curandería, uno diría, pues habría métodos de meterle como la vaina científica a eso, pero es que se volvió todo, fue un show. Entonces, la medicina es una vaina como muy seria y de mucho sufrimiento del paciente para uno salirle con una vaina de que, no, es que lo va a hacer le va a hacer una vaina hipnótica, pues digo yo que entonces pierde como toda la confianza y la credibilidad que se espera del paciente hacia el médico. Entonces, ¿cómo recobrar eso? Me parece muy difícil, pues, porque la pregunta que Beatriz decía que por qué eso se perdió porque lo cogieron para mí de entretenimiento y de espectáculo, digo yo. Claro que venía antes, ¿cierto? Cuando Freud lo asume también, o sea, era cuestión de circo y era cuestión de curanderismo, solo que ya aquí los médicos tuvieron que rendirse a la evidencia, ¿cierto? Y contar con ese método allí cuando fallaba todo lo otro, ¿cierto? Aquí ya nos está diciendo la posibilidad de combinar los dos. Lo importante es eso, ¿cierto? Cualquiera que sea el momento, es la perspectiva desde donde se asume, ¿cierto? Esa perspectiva que es de la ética del investigador y de la ética de quien lo practica, ¿cierto? Ahí Freud lo subraya, parece que eso es muy importante, sí. Bueno, continúa eso. ¿Sigo yo o otra Sí, persona? sí, seguimos que se párrafo, cambia el tema, pero está ahí. Ahora bien, el procedimiento terapéutico hipnótico no solo es utilizable en todos los estados neuróticos y en las perturbaciones generadas por la imaginación, entre comillas, así como en el desarraigo de hábitos patológicos, entre paréntesis, alcoholismo, adicción a la morfina, desvíos sexuales, sino en muchas enfermedades de órgano, aún de naturaleza inflamatoria,
en las que se tiene la perspectiva de eliminar, aunque la enfermedad básica continúe, los signos más molestos para los enfermos, como dolores, inhibiciones del movimiento, etc. La selección de los casos para el empleo del procedimiento hipnótico depende enteramente de la decisión del médico. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, ¿qué dirías? Sí. ¿Qué diría yo ahí de Sí, yo releí eso aquí. releamos por proposición? Ahora bien, el procedimiento terapéutico hipnótico no solo es utilizable en todos los estados neuróticos y en las perturbaciones generadas por la imaginación, entre comillas, así como en el desarraigo de hábitos patológicos como alcoholismo, adicción a la morfina y desvíos sexuales. No solamente... Exacto, también ahí, sino, o sea, no solo en esto, sino también en lo otro. Entonces, estos son enfermedades anímicas, ¿cierto? Perturbaciones generadas por la imaginación, son enfermedades anímicas. O en el desarraigo de hábitos patológicos también, sin lugar a dudas. Alcoholismo, adicción a la morfina, desvíos sexuales, ¿cierto? Que lo sabía, como lo pone. Bueno, sino Sí. también ya en enfermedades de órganos, ¿cierto? Ya que afectan el cuerpo. Y antes nos habían explicado todas cómo influía ahí en todo esto, en el movimiento, en todas estas cosas. Digo aquí entonces, sino en muchas enfermedades de órganos, entre paréntesis, aún de naturaleza inflamatoria, en las que se tiene la perspectiva de eliminar, aunque la enfermedad básica continúe, los signos más molestos para los enfermos, como dolores, inhibiciones del movimiento, etc. Un reumatismo, por ejemplo, ¿cierto? Satría, el reumatismo es una inflamación. Inflamación. Sí. Sí, Exacto. pero dice que no eliminan la causa de la enfermedad, sino los síntomas y los signos de la enfermedad. Lo más molesto. Eso. La selección de los casos para el empleo del procedimiento hipnótico depende enteramente de la decisión del médico. Muy bien, ok. Bueno, vamos dejando por hoy aquí porque ya vamos ya se nos cumple el tiempo. Quisiera que leyéramos la siguiente oración, Satría Jala, porque ya va Freud a asumir, es lo que nos espera pues para el año entrante, los inconvenientes del tratamiento, ¿cierto? Es tiempo de disipar, empero, la impresión de que el recurso terapéutico de la hipnosis habría inaugurado una época de cómoda taumaturgia para el médico, ¿cierto? Y entonces ya van a venir todos los inconvenientes y las dificultades que le van a permitir a él continuar el trabajo investigativo y llegar al psicoanálisis, ¿cierto? Bueno, porque esto es 1890, todavía no ha empezado el trabajo con las histéricas, con Breuer, que es lo que va a permitirle pues, encontrar el psicoanálisis ya. Cositas entonces, Satría, vamos a los anuncios para el año entrante. Ana. Bueno, pero sí, qué importante, pues, o sea, esto es como dijo Ana al principio, que no estábamos todos, que esta será la última reunión del año, porque ya, pues, entramos en diciembre, la próxima es 8, que es festivo, y ya la próxima es muy entrada a diciembre, entonces ya esta será la última reunión. Y Ana nos decía que retomaremos a mediados de febrero. Hemos estado como pensando en el horario, porque hay algunas personas a las que se les dificulta este horario de las 6 pues, por asuntos de trabajo, porque ya hay personas que pues ya lo presencial se está pues como volviendo a imponer mucho, entonces algunas personas pues no les está quedando tan fácil este horario de las 6, pues hemos estado como considerando el asunto del horario de miércoles, de jueves y Ana, no sé si nos dice ya algo definitivo. Sí, o sea, estamos pensando en el jueves, pasarlo a jueves 7:30. Ahí tenemos
dificultades porque es un horario que alterna con actividades de escuela, actividades del ANEL, y cuando haya un jueves que no haya, que haya actividad de escuela y que coincida con nosotros, pues obviamente se hará la actividad de escuela y no la lectura. Entonces eso va a implicar que variemos un poco la alternancia que teníamos del segundo y el cuarto jueves de cada mes, ¿cierto? Para seguir segundo y cuarto miércoles, ¿cómo es? Veníamos segundo y cuarto miércoles para pasar a segundo y cuarto jueves. A veces se podría alterar dependiendo de cómo se dé la situación de escuela. De todas maneras, les avisaremos en enero, en febrero, una vez que veamos la programación de la ANEL, de la escuela. Si vemos que hay mucha interferencia, pues estaríamos como comunicándonos con ustedes a ver cómo, si seguimos entonces miércoles, pero si vemos que hay como espaciecitos que nos den que cada 15 días continuemos los jueves, los invitaríamos entonces a los jueves 7:30. Por lo pronto estamos supeditados como a esa alternancia, ¿cierto, Satria? Creo que es como una opción. Y también les contamos, pues, para que de pronto vayan pensando en separar el espaciecito los jueves a las 7:30, porque los miércoles que teníamos, pues, a las 7:30, que estábamos como más habituados, se dificulta, pues, también por la actividad del CID, que parece que sigue en ese horario. Entonces, bueno, de todas maneras lo volveremos como a conversar el año entrante, pero sí es muy posible que lo pasemos para los jueves. Y bueno, ya hablaremos de eso el año entrante. Muchas gracias por todo, por todo el trabajo de estos meses. Ha sido muy interesante. Ay, Muy bien. a ustedes. Muy Seguimos chévere. creyendo en este tipo de lecturas. Como es la última, los invitamos muy cordialmente también este próximo sábado que tendremos las lecturas desde Lacan. Será también la última, una reflexión que estamos haciendo sobre el proceso de paz en Colombia a partir del psicoanálisis y de la literatura, lo que nos enseñan las Euménides de Esquilo. Entonces será este sábado 27 de 3 a 5 de la tarde, por si les es posible asistir o si no, ver el video y contribuir con sus comentarios. Bueno, no queda Ana, más que les dejamos agradecerles. una cosita, les dejamos el listado, el link de asistencia aquí y en el grupo de WhatsApp. Si de pronto hay alguna persona que no esté en el grupo de WhatsApp, que por ahí a veces nos comunicamos algunos cambios, si quieren, cuando llenen el listado de asistencia, pudieran poner que no están en el grupo de WhatsApp y el número como para agregarlos, pues si alguien desea como hacerlo. Ana, ahora sí, para cerrar. Bueno, Andrés, que le pasemos Gracias. el link a Andrés. Andrés, sí. Bueno. Andrés Baptista. Bueno, Ana Victoria, voy a ir cerrando. Bueno, porque... sí, claro, ya nos vamos. Hasta luego, Gracias. pues.